Hay una batalla que todos los días enfrentamos. Es una batalla entre lo verdadero y lo falso. Quiero que pienses en lo siguiente. Todos nosotros hemos experimentado así la decepción de encontrarte en una situación muy diferente a la que te habían platicado. De encontrarte con que la realidad dista mucho de lo que aparecía en las fotos o en las publicaciones o en el anuncio, ¿no? Y así, por ejemplo, vivimos en un mundo donde las ofertas de bienes, de servicios y en general la oferta del mundo es una oferta que es muy diferente lo que te ofrecen que lo que recibes, en términos generales. No es difícil ir hacia un restaurante, ver una foto así que se ve extraordinariamente apetitoso el platillo y además enorme, ¿no? Cuando llega tu plato dices, ¿y esto fue lo que pedí? ¿No? Y no se parece en nada a lo que veías en la foto, ¿no? Y así podemos hablar de muchísimas experiencias donde, recuerdo una vez fuimos a un viaje a Mazatlán. El hotel habíamos pagado por anticipado, vimos las fotos, estaba padrísimo el hotel y llegamos y dijimos, ¿qué es esto? ¿No? ¿A dónde nos metimos? ¿No? Pero esa es la realidad. Vivimos en un mundo que engaña, un mundo que miente. La realidad es que tenemos hasta expresiones así cotidianas que usamos para esas situaciones, ¿no? Me dieron gato por liebre, ¿no? Me cabulearon, me chamaquearon, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos es un mundo donde la mentira, donde el engaño es la moneda de cambio de todos los días y tiene un alcance universal. Para donde volteemos podemos ver este ingrediente: mentira, falsificación, ¿no? Imitaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú llegas a un lugar, pagas en efectivo y ya no sabemos, ¿no? Todas las pruebas que tienen que hacerle a los billetes, ¿no? La plumita, la lámpara, verlo al contraluz, las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre lo que vale, el papel moneda que vale, el correcto, el real, y el papel que no vale absolutamente nada, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién inventó todo este engaño? ¿Quién inventó todo este modelo? Porque todas estas prácticas, las que te vinieron a la mente y las que ni nos imaginamos, realmente son un juego de niños. Cuando hablamos realmente de la falsificación, que hay un ser que planeó. Porque te voy a decir algo, las falsificaciones no se inventaron en Tepito, ¿sí? Las falsificaciones no se inventaron así por el crimen organizado, tampoco fueron los chinos, ¿no? Eso nada más es un reflejo de lo que una mente maestra para lo equivocado, para el mal, una mente maestra diseñó. Y la palabra de Dios es muy clara, dice que todo engaño y que toda mentira tiene un papá, ¿no? Y Jesús dijo, el diablo es el padre de mentira. Él inventó la falsificación, él inventó el error, él inventó el engaño. Ahora, es bien interesante esto porque la palabra de Dios cuando nos dice, ten cuidado, porque el mundo está lleno de falsificaciones. De la misma manera, ese mismo Dios que nos dice, ten cuidado con lo falso, alumbra poderosamente una verdad. Pero ¿qué pasa? Que las falsificaciones del diablo son tan eficaces, son tan efectivas, que la verdad es que la gente, las personas, podemos vivir pegados a una falsificación toda la vida y no darnos cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos realmente la oportunidad de abrir esa luz especial, no es ultravioleta, pero es muy especial, la luz de la palabra de Dios, que nos alumbra así la verdad. La verdad. La verdad tiene un nombre, se llama Jesús. Y Dios nos dio esa luz para que pudiéramos distinguir lo verdadero de lo falso, lo que vale de lo que no tiene ningún valor. Y entonces es Dios el que nos da la oportunidad y la gracia de poder ganar esa batalla entre el error y la mentira. De ganar esa batalla entre el engaño que estábamos creyendo, que estábamos seguros que eso era lo que valía la pena. Y Dios nos dice, eso no tiene ningún valor. Ahora, aquí te quiero pedir un favor. Cuando nosotros escuchamos, y eso está en nuestra naturaleza, cuando escuchamos la palabra engaño, tendemos a pensar
que otros sí pueden ser engañados, pero yo no. En el interior hay una voz que se levanta y dice, a mí no me van a engañar, yo no soy como todos los demás. Y la realidad es que este es el gran argumento y el gran arma que el diablo tiene a su favor. Hacernos creer que a nosotros no nos va a pasar. Por eso tiene tanto éxito engañando a las personas. Y el diablo engaña, escúchalo bien, al creyente y al no creyente. Claro, el engaño es diferente. Al creyente lo engaña para que dé su vida por las cosas que no tienen ningún valor eterno, que se ocupe en las cosas temporales, como dijo Jesús, que trabaje nada más por la comida que perece, pero que se olvide completamente o deje en lugares secundarios lo que a vida eterna permanece. Y el creyente puede ser engañado por el diablo para dejar de vivir por las cosas que valen la pena y vivir por lo que no tiene ningún valor. Al incrédulo, al que aún no cree, lo engaña para que no piense en su situación. La palabra de Dios dice, el que no conoce a Dios, dice, está en una situación terrible. Está alejado de Dios, sin esperanza, con un destino, si no acepta a Cristo, con un destino separado de Dios por la eternidad. Pero el engaño del diablo es, no pienses en eso. O te dice, no ahora, estás muy joven. Piensa en eso cuando ya seas grande. Y así engaña a muchas personas para que vivan separados de Dios sin considerar que viven un peligro constante. ¿Cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? Por ejemplo, cuando tú te quieres asegurar de adquirir algo que sea de verdadero, que no sea una imitación, pues una de las cosas que buscas es, a ver, ¿a dónde lo voy? O sea, ¿cuál es su origen? ¿No? ¿Quién lo fabrica? ¿Quién lo vende? ¿Dónde se vende? Y así es también desde el punto de vista de las cosas que más valen la pena, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el origen de lo que es? ¿Cuál es el origen de aquello por lo que estoy viviendo? Nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el origen de lo que estoy dando, aquello por lo que estoy dando mi vida? Partimos de una base. Partimos de la base que estamos tan acostumbrados a que el mundo no dice la verdad, que cuando alguien llega y te dice, oye, te quiero compartir o te quiero hablar de la verdad de Jesús, pensamos que también es, otra historia, ¿no? Pensamos que es otra mentira. Pero sabes que la palabra de Dios se presenta a sí misma y Dios nos dice, yo soy un Dios de verdad. Él es la verdad. Y cuando tú agarras la Biblia, puedes estar completamente seguro de algo, toda ella es verdad. Por eso es que en la Biblia podemos distinguir. Es la herramienta que Dios nos dio para poder comparar las propuestas equivocadas, las propuestas falsas de las verdaderas. Cuando Dios te pide algo en la palabra de Dios, cuando Dios te enseña algo en su palabra, es porque Él quiere lo mejor para tu vida. Y cuando tú como creyente obedeces a lo que Dios te pide, estás haciendo algo que tiene valor incalculable para ti y para otros, porque tiene que ver con la eternidad. Cuando no conoces a Dios, escuchas la palabra de Dios y decides creerla, decides creer que Dios te ama, que dio su vida por ti. Ese creer, ese acto de obediencia a Dios también tiene un valor incalculable eterno, porque cambia tu eternidad. De estar separado de Dios a estar al lado de Dios. Entonces, no hay ningún aspecto en el cual Dios nos hable, a ti y a mí, hoy, aquí, ahora, que no tenga una trascendencia de esta naturaleza, trascendencia eterna. La obediencia de una persona influye a miles, con el paso del tiempo a millones. Hemos estado estudiando esta hermosa vida de Ruth, ¿no? En el libro de Ruth. Y nos damos cuenta cómo la obediencia de una mujer, la obediencia de una persona tiene así un impacto impresionante en cuanto al diseño de Dios para la salvación. Una mujer que obedeció, una mujer que decidió, yo quiero conocer a Dios y quiero que Dios haga en mi vida lo que Él ha planeado, no tenía idea de la magnitud del proyecto al cual Dios la estaba invitando. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque como creyentes
tenemos la gran oportunidad y el gran reto de saber que tu obediencia de hoy, no sabemos, tú no sabes, yo tampoco, cuál es el impacto que tiene, pero Dios dice, tendrá impacto. Imagínate el día que nos levantamos y decimos, ay, así como cuando decimos, no quiero ir a la escuela o no quiero ir a trabajar, y dices, ay, hoy no quiero obedecer. Hoy no quiero ocuparme en lo que Dios tiene para mí. Hoy no voy a hacer lo que a Dios le agrada, voy a agradarme a mí mismo. Y fíjate cuál es la batalla constante que vivimos entre andar en la luz que hemos recibido o empezar a andar en la sombra, ¿no? En la oscuridad de la corriente, de lo que el mundo propone. Hay un pasaje donde Dios, a través de un profeta en el Antiguo Testamento, le llama fuertemente a su pueblo. Entendemos que es una palabra que es bien aplicable para nosotros hoy, porque precisamente nos encontramos en condiciones muy similares, donde muchas veces surge esa batalla, esa cuestión de ¿por qué voy a vivir? Vamos a leerlo, por favor, en Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros, ustedes, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Dios es lo que dice ser, si Dios es verdad, si Dios tiene lo mejor para tu vida, si Dios te ha demostrado que en Él está el poder, síguelo, obedécelo. Si Baal, que representa aquí lo falso, el error, el engaño, aquello que vivimos pero que no ha satisfecho para nada nuestra vida, si Baal es lo que vale la pena, también síguelo, pero deja de claudicar. ¿Sí? Y dice la palabra, y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes por qué? Porque desde el punto de vista espiritual entendemos que no hay forma de responder así honestamente y decir, no sé si seguir a Dios, obedecer a Dios, aceptar lo que Dios me propone es lo mejor. En el fondo sabemos que es lo mejor. Entonces no hay palabras para defendernos. Ahora, me llama mucho la atención esta palabra que Dios usa, claudicar. Fíjate qué práctico es. Claudicar, busqué unos sinónimos, es por ejemplo ceder. ¿Cuántas veces nosotros cedemos ante la presión? Claudicar es rendirse. Claudicar es renunciar. Generalmente a causa de una presión externa. Tú y yo vivimos en un mundo que continuamente ejerce una presión a que hables de cierta manera, a que te vistas de cierta manera, ¿no? Hay una presión constante en todos los sentidos. Otra forma en la que se entiende esta palabra claudicar es dejar de mantener o abandonar una convicción o una norma de conducta. Entonces cuando Dios está diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Le está hablando a personas que conocen la verdad, pero que en la práctica su vida demuestra que no saben por qué vivir. El creyente, el que va a la palabra de Dios con obediencia, sabe y reconoce que debe buscar la voluntad de Dios y sobre esa base actuar. La palabra de Dios en ella misma describe lo que es vivir en su voluntad. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Romanos, dice, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa es la voluntad que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el reto para nosotros? Distinguir esa voluntad y poder saber cuándo estamos ante una falsificación o ante la verdad. Porque continuamente van a venir a nuestra vida propuestas. Vive por esto, haz lo otro. Y que muchas veces, sin darnos cuenta, nos pueden separar, nos pueden alejar del proyecto de Dios. Por eso Dios nos dio la Biblia. Para que pudiéramos entender ahí cuando estamos en un terreno que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando el creyente sincero se pregunta, ¿cómo puedo obtener o cómo puedo alcanzar lo que Dios me propone? La respuesta es bien sencilla. Dios dice,
lee, obedece, escucha, lee lo que la palabra de Dios dice para ti, y después de que la hayas escuchado, así captado en tu corazón, obedece. Cuando tú obedeces, pasan dos cosas. La primera, tú experimentas paz. La obediencia a Dios produce una paz en el corazón que ninguna otra cosa puede traer. Y además, después de esa obediencia que produce paz en el interior, empieza a producir bendición también en tu entorno, a tu alrededor, porque la gente puede empezar a ver en tu vida a un Cristo que ellos también quieren conocer y se preguntan, oye, ¿por qué esta persona es diferente? ¿Por qué esta persona no se comporta o no vive o no habla como todos los demás? Y esa es la forma práctica en la que el creyente empieza a producir sed de Dios. Lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas ha sido la vida de una persona, una mujer sencilla, como tú y como yo, que decidió escuchar la palabra de Dios en un tiempo donde la mayoría de las personas no les interesaba lo que Dios decía. La palabra de Dios explica que Ruth vivió en un tiempo donde la mayoría hacía lo que bien le parecía, igualito que nuestro tiempo. Donde lo fundamental fue desechado, donde lo más importante, que era atender a Dios, era puesto en un lugar secundario y cada quien hacía lo que bien le parecía. Todo esto pudo haber sido, y sin duda fue, una influencia tremenda para la vida de Ruth, pero Ruth decidió mantenerse firme escuchando a Dios. Firme escuchando lo que Dios le pedía a ella en lo individual que obedeciera. Ruth no va a llegar o no llegó a la presencia de Dios, vamos a decir, por su fuerza. Llegó por lo que ella quiso obedecer de lo que Dios le iba pidiendo. Pero por otro lado, también podemos entender que Ruth pudo llegar a la presencia de Dios con victoria y no con el pretexto de, ay, es que había mucha presión, Señor. Es que fíjate que en mi casa nadie quería obedecer a Dios. Es que fíjate que en el ambiente donde me movía, las personas no les interesaban las cosas de Dios, entonces me dejé llevar. Eso es exactamente lo que no hizo Ruth. Esta serie de estudios que hemos estado viendo nos hablan sobre la importancia de la voluntad de Dios en lo individual. Noemí aprendió que salirse de la voluntad de Dios le trajo situaciones a su vida que no eran el plan de Dios. Aprendió y regresó a la obediencia. Ruth está viviendo la experiencia de quiero obedecer a Dios y mientras más lo va obedeciendo, más va descubriendo lo que Dios tiene para ella. Y por eso yo hoy quería compartirte, así en este tema de la voluntad de Dios, que entiendas que la voluntad de Dios es práctica. No es un asunto que allá algún día en el futuro vas a conocer, sino que cada día Dios te va mostrando lo que Él tiene para ti. ¿Dónde te quiere? ¿Qué quiere que hagas? ¿Dónde quiere que te muevas? Porque la voluntad de Dios es geográfica y además tiene un tiempo. ¿Cuál? Hoy. O sea, la voluntad de Dios no es algo que vamos a alcanzar mañana o algún día en el futuro. Dios dice, hoy vive para Cristo. Hoy obedece. Hoy aliméntate de la palabra. Hoy comparte de aquello que has recibido. ¿Sabes por qué a veces no compartimos de Jesús? Porque estamos secos. Porque no hemos regado nuestra vida con el agua de la palabra y entonces pues no hay nada que dar. Cuando tú te acercas a un árbol que está bien arraigado, bien profundo así en sus raíces, al agua, a las corrientes internas de agua, el árbol mismo desprende humedad al ambiente. Se siente la frescura cuando te acercas a ese árbol. Cuando te acercas a un árbol que no está regado, que no está húmedo, en lugar de recibir humedad, de recibir frescura, dices, no, aquí hace más calor. Entonces, si tú quieres realmente que tu vida invite a otros a Cristo, primero tienes que tú acercarte al Señor. Y vivimos en un tiempo donde indudablemente Dios nos ha dado grandes oportunidades.
y que tenemos muchas posibilidades para hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez está peor. Y así dice la palabra de Dios, dice, en los postreros tiempos, dice, aún los que conocen la verdad, la van a dejar. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor al Señor de muchos se enfriará. Quiero hacer las analogías. Ruth vivió en un tiempo donde la mayoría, los muchos, ignoraban la palabra de Dios, pero ella y unos cuantos más decidieron, yo quiero obedecer a Dios. Hoy vivimos en un tiempo donde la mayoría está en esa condición. No quieren saber de Dios, no les interesan las cosas eternas, pero tú y yo tenemos la oportunidad de decidir de qué parte quiero ser, de los muchos o de los pocos que dicen, Dios, yo quiero ser luz, yo quiero ser sal, yo quiero ser útil en tus manos. La voluntad de Dios es para vivirse cada día. Y tenemos hermosas ilustraciones en la Biblia, hermosas enseñanzas que nos hablan de la enorme responsabilidad que tenemos. Ruth, como te decía, no tenía idea de a dónde Dios la estaba colocando. Pero fíjate, vamos a leer Mateo 1:1. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, resulta que el primer versículo en el Nuevo Testamento dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y qué crees? Hay dos momentos así cruciales en la historia de la salvación, en el proyecto de la salvación. Uno es cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, de tu simiente vendrá el que bendecirá a todas las naciones. El Señor Jesús tenía que tener un cuerpo, tenía que tener una humanidad, para que en un cuerpo humano pagara por lo que tú y yo hicimos. Y entonces Abraham recibe esa promesa, de tus hijos vendrá el que bendecirá a todo el mundo. También dice el pasaje, hijo de David. ¿Y qué creen? El hijo de Ruth se llamó Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y la promesa profética que Dios le hace a David es, de tu descendencia vendrá el que tenga un reino eterno. Habla del Señor Jesús. Pero yo me quiero concentrar ahorita en una parte que es fundamental para ti y para mí hoy. Dios tiene una invitación para nosotros, creyente o aún no creyente. La invitación es la misma. Jesús quiere reinar en tu corazón. Para quien ya lo ha aceptado, nada más es un hecho de decirle, Dios, yo quiero que cualquier cosa que hoy esté ocupando el centro de mi vida, el trono de mi vida, sea quitada, sea limpiada, y tú puedas reinar en ese lugar. Para el que aún no cree, la invitación implica también abrir la puerta del corazón, deshacernos de ese engaño, de esa mentira, de esa falsificación que nos ha hecho vivir por otras cosas y decirle a Dios, sí es cierto, soy eterno, sí es cierto, Dios me ama, sí es cierto, estoy separado de ti, y poder recibir lo que Dios ofrece, una vida nueva, una libertad verdadera, una verdadera capacidad de disfrutar nuestra vida y lo que Dios nos ha dado. Aquí lo que vemos es a personas en el libro de Ruth, personas que decidieron obedecer a Dios. Y ahí encontramos a Booz, a Noemí, a Ruth, obedeciendo la palabra, decidiendo hacer a un lado su voluntad. Y esa parte es clave. Tú y yo no podemos hacer la voluntad de Dios si no decidimos primero deshacernos de nuestra voluntad. O sea, Dios dice, tienes que dejar lo tuyo para poder tomar lo que yo te ofrezco. Y el gran reto, y con esto termino, el gran reto que Dios tiene para tu vida es créele a Dios. Créele a Dios que te ama. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor en el interior surge así esa respuesta, es que yo sí le creo a Dios. Yo sí creo en Dios. Cuando Dios nos invita a creerle, a verdaderamente creerle,
es porque hay un rasgo de incredulidad que está presente prácticamente en todos, que es no creer que Dios nos ama tanto como nos ama. Porque si creyéramos que Dios nos ama como Él nos ama, no habría cosa que Dios nos pidiera que nosotros dudáramos de hacer, o que nos resistiéramos a hacer, o que nos tardáramos en hacer. ¿Por qué? Porque entenderíamos, Dios me ama como nadie más me puede amar, me ama de una manera en que yo entiendo lo que me pida es lo mejor para mí. Entonces tenemos que buscar creerle a Dios, que en nuestro corazón realmente surja ese deseo: Dios, dame un corazón que quiera creer. Cuando tú te das la oportunidad de creerle a Dios, te das así realmente el privilegio de empezar a caminar y después, como dice David, a correr en la voluntad de Dios que Él te va mostrando, porque estás seguro, estás segura, no hay otro lugar mejor. David lo expresa así, dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hoy Dios nos invita a que ese corazón sea ensanchado, a que ese corazón realmente sea ampliado. ¿Para qué? Para que el amor de Dios y nuestro amor hacia Él realmente nos pueda llevar, nos pueda proyectar a lo que Dios tiene para nuestra vida. La decisión sigue siendo personal. Ruth no pudo decidir por Orfa, pero también lo contrario es real. Orfa no pudo decidir por Ruth. Orfa se perdió la oportunidad. Ruth dijo: esta no me la pierdo. Hoy tú y yo estamos en el lugar donde hoy podemos tomar la decisión: Dios, me quiero confirmar en vivir para ti. Me quiero confirmar en creerte. Quiero darme, a lo mejor para ti es hoy el día en que puedes darte la oportunidad de creerle a Dios que Dios te ama y que quiere salvarte. Porque al final de cuentas, la voluntad de Dios es la voluntad de la persona que es el creador, que es el salvador, que es el dueño de todo, pero que además es la persona que más te ama.